Buenos días, es un gusto estar con ustedes por esta vía virtual. Les saluda Carlos Aramburu. Soy profesor de la Universidad Católica, colega del parlamentario Alan Ferli, a quien le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista para hablar en una época muy difícil. Quisiera referirme a dos temas. Lo primero es el tema de las medidas a corto plazo que el gobierno está implementando para poder mitigar y paliar el tema de la pandemia. Entonces, el primer tema sería corto plazo, ¿verdad? Por corto plazo me refiero a lo que le queda a este gobierno, que es poquito menos de un año. Estamos hablando de julio del próximo año, que va a ser el periodo en el cual la pandemia va a seguir existiendo entre nosotros. Es posible que se incremente el número de casos. Esperemos que la velocidad sea menor. Y aquí quería plantear tres cosas que me parecen importantes. Primero, creo que hace falta una campaña de información y de comunicación oficial, confiable, que pueda combatir tantos rumores y falsas noticias que tenemos de todo tipo sobre, por ejemplo, el uso del dióxido de cloro, el tema de qué significan las pruebas moleculares y cómo se distinguen las pruebas rápidas, los temas que tienen que ver con la tasa de letalidad y la tasa de infección, que son dos medidas diferentes. Creo que hay una enorme confusión, ignorancia del público en general, pues son temas muy técnicos en relación a los temas de pandemia, los temas técnicos y de salud. Sin embargo, esta comunicación también debería tener otra dimensión que lo hemos visto ayer en la televisión, que es evitar la aglomeración, ¿verdad? La comunicación sobre el tema de los pagos, los bonos, los derechohabientes, tiene que ser muy clara, porque la gente con su desesperación se aglomera en los bancos de la nación, en los lugares de abasto, y eso contribuye muchísimo al tema del contagio. Entonces, la primera idea, o la primera medida de corto plazo es: necesitamos una estrategia de comunicación oficial, diaria, que además incluya dos componentes. Uno, un seguimiento de noticias o rumores falsos para desmentirlos al toque, para que eso no permanezca. Y dos, y tres, diría yo, un mecanismo de sanción a los medios que propagan información falsa o alarmista, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante porque la prensa tiene que tener una enorme responsabilidad. Como estamos metidos en casa, la mayoría, en cuarentena, la única manera de saber lo que pasa en el mundo exterior es la radio y la televisión. Por lo tanto, hay una obligación de los medios de comunicación de masas, privados y públicos, de tenernos con la información al día y lo más claramente posible. Obviamente las redes no se pueden controlar, las redes son donde surgen los rumores y las falsas informaciones, pero sí podemos vigilar esas redes para evitar que eso se propague. Esa sería la primera medida. Una estrategia comunicacional oficial, cotidiana, con vigilancia y con difusión oportuna de mensajes que puedan desmentir lo que son falsos rumores. Lo segundo es, importa no solamente lo que se hace, sino cómo se hace, ¿verdad? El tema del bono, ustedes han visto que la gente se aglomera en los bancos de la nación, no guarda el distanciamiento físico, muchos no tienen mascarilla o la usan mal. Entonces, el Estado tiene que llegar a los hogares y no al revés. A la experiencia de Ecuador, de Guayaquil, de la alcaldesa de Guayaquil, que hizo un programa de reparto de bonos y de alimentos por casa en los barrios de mayor vulnerabilidad. Y eso me parece importante porque, como les digo, el Estado tiene que llegar a las casas y no al revés. Hay una propuesta de un bono universal, que todos conocemos, que además tiene una metodología muy interesante, que es lo que se llama focalización inversa. O sea, lo que se trata de detectar es la gente que no debería recibir el bono porque tienen empleo, tienen condiciones económicas mejores, y todo el resto recibe bono, lo que es un proceso más fácil y más eficiente. El tema no es el que hay que hacer, que es el tema del bono universal, que nuestro colega Oscar Arancourt ha propuesto que sea un bono por 6 meses mensual para que la gente no tenga el incentivo de salir a trabajar o buscarse el sustento, por lo menos en el periodo más grueso de la pandemia. Y lo segundo sería que ese bono tiene que tener una capacidad de llegar a los hogares, igual que las canastas alimentarias, y para ello es importante contar con el apoyo del sector privado. Yo como antropólogo sé que hay zonas muy lejanas del Perú, pero tú llegas y hay cerveza y hay Coca-Cola. ¿Cómo llegó hasta ahí? Si la cerveza y la Coca-Cola llega al último rincón del país, pues la canasta alimentaria también debería llegar. Hay que usar los canales de distribución del sector privado a un costo nominal para que esto se agilice. Y ciertamente tiene que haber una mayor participación de los gobiernos locales y las organizaciones sociales de base, los comedores populares, por ejemplo, las ciudades comunes, que han sido un poco dejadas de lado en esta estrategia de descentralizar el tema del apoyo alimentario. Y lo tercero es un poquito más técnico. Creo que es muy importante trabajar un mapa de vulnerabilidad de pandemia que tuviera 3 indicadores. Voy a tratar de ser muy breve y muy claro. El primer indicador es la tasa por 1000, que podríamos llamar el riesgo poblacional. ¿Cuántas personas positivas hay por cada 1000 habitantes por distrito? Después explico por qué. En segundo lugar, otro indicador sería el porcentaje de infectados del total de muestras, que es un riesgo sanitario, porque las muestras no son del total de la población. La tercera medida que proponemos es usar la estadística para el tema del confinamiento. Va a ser inviable confinar por distrito porque la gente muchas veces trabaja de un distrito a otro, pero se puede hacer un programa de confinamiento de provincia usando 3 indicadores. El primero es el riesgo poblacional, que es el porcentaje de infectados o positivos
del total de la población. Eso te mide un poco el riesgo que tiene una persona al estar en un distrito determinado. El segundo es el riesgo sanitario, que es el porcentaje positivo sobre el total de pruebas, que es más un tema sanitario más preciso. Y el tercer indicador sería el incremento de estos dos indicadores en los últimos 15 días, que es el periodo de incubación. Eso nos permitiría tener un mapa de vulnerabilidad distrital que nos ayuda a definir qué provincias deberían ser más confinadas que otras, porque tanto el indicador 1, que repito es la tasa poblacional, porcentaje de positivos sobre la población total por cada 1000 habitantes, y el segundo indicador, que es el número de positivos por el total de números de pruebas efectuadas, sobre todo moleculares, que son más confiables, nos daría un indicador de riesgo sanitario. Eso permitiría, por los siguientes 3 o 4 meses, que van a ser seguramente los en que todavía el virus esté muy fuerte entre nosotros, permitir un sistema de confinamiento que evite que el virus viaje, porque el virus viaja con personas que se van en ómnibus o en avión o en lo que fuere, y va de un lugar a otro, ¿verdad? En cuanto a las medidas de la política social a mediano plazo, es decir, a partir de que tengamos ya vacuna y el tema de la pandemia deje de ser tan acuciante y tan preocupante, quiero referirme a 3 o 4 grupos sociales que me parecen claves, ¿no? Lo primero es recordar que incluso los cálculos más conservadores estiman que la pobreza se va a incrementar de un 20 a 21% que había el año 2019, el año pasado, a alrededor del 29 a 30%, es decir, casi 10 puntos porcentuales más. Eso suena muy frío en términos de personas, estamos hablando de 3 millones más de personas, y de esas 3 millones más de personas pobres, cuyos ingresos no alcanzan a cubrir lo básico, ¿verdad? Los alimentos, el transporte, el costo de la vivienda, la luz, va a haber por lo menos 1 millón, o medio millón, perdón, no medio millón de niños que van a pasar de la pobreza al hambre, ¿verdad? O sea que van a estar en situación crítica. Entonces, lo primero que quisiera plantear a ustedes, queridos oyentes y escuchas, es el tema de la primera infancia. Hemos venido trabajando con el Grupo de Inversión en la Infancia, que es un colectivo de profesionales preocupados por los niños del Perú, planteando varias cosas. La primera es que es muy importante empezar a contar con un mapa de vulnerabilidad infantil a nivel distrital para poder trabajar con gobiernos locales y reasignar el gasto social a nivel de gobiernos locales para integrar a nivel de gobierno local los diferentes programas que el Estado maneja a favor de la niñez. Hay por lo menos 3, una más, ¿verdad? Jacuwiñay, y lo que tiene que ver con todo lo que es los programas de salud, el CRED, control de niños sano, y todo lo que tiene que ver con Juntos, ¿verdad? Entonces tenemos a Juntos, una más, Jaliwarma y por supuesto los programas de salud. ¿Por qué el nivel local? Porque es a nivel local que los niños tienen los principales problemas de salud, de violencia infantil, de apego y apercibimiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante que se cuente con un instrumento que permita identificar aquellos distritos en que la niñez está más desprotegida. Y proponemos 3 indicadores muy sencillos. Primero, la proporción, el número de niños menores de 5 años que hay en el distrito. 2, la tasa de pobreza. Y 3, el indicador de anemia infantil. Digo anemia porque es quizás la meta social más difícil de lograr. Los niveles de anemia estaban incluso antes de la pandemia en un 40%, y hay una meta política y social del país, digamos, para reducir la anemia por lo menos del 40 al 30%, que aún es así mayor, bastante alta, en un año, ¿no? Entonces, creo que esos indicadores nos permitirían establecer un ranking de distritos prioritarios, porque el tema va a ser que no solamente hay que gastar más, sino que hay que gastar mejor. Muy posible que quizás este año no se sienta todavía, pero el próximo se van a sentir muy fuertemente la recesión económica, que trae una consecuencia grave, que es menos recursos fiscales para los temas sociales. Entonces, el primer tema es infancia, trabajar con comandos locales de distritos, que ahorita priorizar la primera infancia, en todo lo que tiene que ver con el tema de salud, nutrición, anemia, desnutrición crónica infantil, control de la violencia contra los niños y trabajo a favor de la niñez en las regiones más alejadas del país. El segundo grupo clave, el cual estamos viviendo el bono demográfico, nunca ha habido tantos jóvenes en el Perú y tanto nivel educativo, es el tema de adolescentes y jóvenes. 2 o 3 ideas, ¿no? La primera es que es muy importante evitar el embarazo adolescente en este contexto. Perú ha tenido muy poco éxito en bajar embarazo adolescente, y toda la investigación que hemos hecho en la Católica demuestra que el embarazo adolescente es un predictor muy fuerte de pobreza y de falta de oportunidades en la vida. Entonces, bajar el embarazo adolescente es una prioridad justamente en temas de recesión, y eso implica información, capacitación, orientación y, por supuesto, acceso al servicio de planificación familiar. El segundo gran tema que enfrentan los jóvenes tiene que ver con el tema del empleo, con el tema del trabajo. Va a haber que hacer una política de empleo de emergencia para dar empleo a los jóvenes, sobre todo en el sector privado. El sector público tiene limitaciones, aunque también se puede trabajar en esa línea.
Y para ello, y esto no va a sonar políticamente correcto, creo que hay que regresar a lo que se llamó la ley Pulpín, que estuvo muy mal explicada, pero que si la ven con detalle, no implicaba un recorte de derechos. Además, podría ponerse una salvaguarda para que los jóvenes que están plenamente empleados y gozan de todos los beneficios, por ejemplo, vacaciones de 30 días, no los pierdan. O sea, no se puede retroceder. Pero no hay duda que la gran mayoría de jóvenes no tienen esas condiciones. El desempleo juvenil estaba en el 2019 en alrededor del 14%. Muy probable que ahora llegue al 30 o 40%. Entonces, la idea es promover un programa de empleo a nivel de empresas privadas, facilitando el empleo de jóvenes con condiciones razonables, por supuesto, pero que no sean tan duras para que el costo o el sobrecosto del empleo no impida la contratación. La otra idea que puede apoyar al tema del empleo juvenil son dos. Hay que ampliar las oportunidades de becas, sobre todo para las nuevas carreras, las nuevas oportunidades laborales y económicas que surgen como efecto de la pandemia. Por ejemplo, todo lo que es tecnología digital, todo lo que es servicio a domicilio, todo lo que es los trabajos que tienen que ver con asesoría y tutoría. Entonces yo creo que es muy importante tener una idea de cuáles son las nuevas profesiones que va a demandar el mercado como consecuencia de la pandemia y ampliar Beca 18, que tiene una cobertura todavía muy limitada, para que más jóvenes no caigan al desempleo y tengan por lo menos un subsidio para estudiar y para vivir. Entonces, dos ideas, repito, incentivar al sector privado para capacitar jóvenes en el empleo a través de condiciones más favorables, deduciendo el monto de la capacitación del monto imponible de la renta a la empresa, ¿no? Para poder reactivar el empleo joven, vamos a tener un problema muy serio de desaprovechar el bono demográfico. Y la tercera idea es el adulto mayor, ¿verdad? Estoy hablando de los grupos más vulnerables. Incluyo a los adultos también. El tema del bono Reactiva Perú parece que no ha funcionado como se esperaba. La gente reclama no más limosna, reclama básicamente un bono de trabajo, un capital de trabajo. Entonces es muy importante promover el bono de capitalización a las pequeñas y medianas empresas. Incluso en el sector formal, más del 97% de las empresas son pequeñas empresas, menos de 10 trabajadores, que tienen poco acceso a capital y poca capacidad entonces de poder financiar sus operaciones. Recuerden además que los temas como agricultura, alimentación, vestido, transporte básico va a continuar siendo demandado. Se va a caer turismo, se va a caer viajes, pero hay una serie de industrias básicas que las ejecuta especialmente la pequeña y mediana empresa y van a reactivarse, espero, muy pronto. Pero para poder reactivarse hay que darles una inyección de capital y creo que Reactiva Perú tendría que ser mirada priorizando a las MIPES y a las pymes a través de las cajas municipales para que sobre todo las agrícolas, rurales y agroindustrias puedan levantarse rápidamente y ejerza un efecto de jalar el resto de la economía, además de pesquería y minería, que también hay que activar porque son sectores que básicamente permiten acceso a divisas. Y finalmente, quería mencionar al adulto mayor, ¿verdad? Pensión 65 debería ampliar su cobertura, pero no basta con el tema simplemente del subsidio a la vejez. Creo que es muy importante, igual que en el caso de los niños, trabajar a nivel local, a nivel digital, identificando voluntariados de jóvenes de secundaria que puedan acompañar al adulto mayor, porque hay una gran cantidad de adultos mayores, sobre todo en el medio rural, viviendo solos, sin nadie que los proteja y los ayude. Entonces, todo el tema de protección, de apego, de confianza, de cariño, además del bono de pensión 65, sí es un tema que desde el punto de vista de la cultura es muy importante para que ese adulto mayor no se sienta solo. Pero recuerdo además que en los adultos mayores hay más mujeres que hombres, porque la mujer es más longeva que el hombre. Entonces son muchas señoras mayores que están muy solitas en su casa, en el medio rural y en el medio urbano, y que requieren este afecto, este seguimiento y, por supuesto, una salud preventiva. En resumen, creo que tenemos que redefinir una nueva política social. Y la instancia para hacerlo no es solamente el MIDIS, que es el órgano rector, es el CIAS, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, porque el ataque a la pobreza que se va a incrementar y a la vulnerabilidad que ya se incrementó, tiene que ser un ataque multisectorial. Ojalá estas sugerencias muy sencillas, por supuesto, sobre las que ya he escrito, sean tomadas en cuenta. Creo hacer un llamado del que participan todos mis colegas, profesores universitarios, tanto de la Católica como de la Pacífico, es que si el Estado lo necesita, estamos aquí para apoyar. Consulten a la propia población, a los expertos, a los diseñadores de política, para que lo que tenemos que hacer, repito, es no solamente gastar más, que va a ser más difícil, sino gastar mejor. Eficiencia y equidad deberían ser los lemas del próximo año que se nos viene muy difícil. Ojalá Dios nos proteja a todos y podamos un poco trabajar para evitar el incremento notable de la pobreza y la exclusión. Gracias por la entrevista.